Vamos a tratar de ser lo más concisos posibles porque aquí tiene uno alarmas por toda parte. Agradecer la invitación a participar en este congreso, porque si se ha estado hablando de que la materia penal juvenil es un poco relegada, la fase de ejecución de las sanciones penales juveniles es totalmente olvidada. Entonces, esta oportunidad pues en realidad es sumamente importante. La Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, la ley número 8.460, entró en vigencia el 28 de noviembre del 2005 y es uno de los logros importantes de la materia penal juvenil, puesto que se logra tener una ley de ejecución de las sanciones penales juveniles, logro que todavía no se ha alcanzado en adultos y que pues existe un proyecto de ley, pero que en realidad este proyecto de ley lo que está haciendo es prácticamente como dándole el rango de ley a los reglamentos, dejando el sistema prácticamente pues igual, porque en penal juvenil lo que se hizo con la ley y con la fase de ejecución es judicializar esta fase, que implica darle un control de esta fase a el juez de ejecución, pero también en una forma transparente a la intervención de las partes, del Ministerio Público, de la defensa, y desde el primer momento en que la sentencia adquiere firmeza. No como ocurre, por ejemplo, en adultos, que la intervención de la defensa o tal vez del Ministerio Público es para una situación en específica que plantea el privado de libertad, y una vez resuelta esa situación, pues el expediente se archiva y no se vuelve a tener este contacto directo como sí existe en ejecución. Hay un respeto absoluto al principio de legalidad, tipicidad, proporcionalidad, interés superior del niño, relacionados con el debido proceso, el derecho de defensa y de audiencia, y al resto de derechos y garantías previstas en la Constitución Política, las normas nacionales, tratados y convenios internacionales referentes a la justicia juvenil y a los derechos humanos. La ley trató de atraer en ella todo el desarrollo doctrinario y jurisprudencial que ya existía, porque la Ley de Justicia Penal Juvenil desde el año 96 contemplaba artículos en que regulaban ejecución, pero eran pocos artículos, y a nivel jurisprudencial, tanto de los jueces de ejecución de adultos, que eran los que conocían de la materia penal juvenil, como del Tribunal Penal Juvenil y el Tribunal de Casación, fueron estableciendo los lineamientos, y eso se trató de rescatar en la Ley de Ejecución. Esta ley establece el ámbito de aplicación, determinando grupos etarios, básicamente 3 grupos, de 12 a 18 años no cumplidos, de 18 a 21 y de 21 en adelante, sobre todo para la ubicación de los centros penales. Establece los principios generales de legalidad, tipicidad, proporcional e interés superior, el objetivo, que es el más importante de la ejecución de las sanciones penales juveniles, que es lograr esta reinserción del joven, su adecuado incorporarse a la familia y a la sociedad, cumpliendo con todos estos fines que establece pues la sanción penal juvenil. Define los órganos encargados de la vigilancia de la ejecución, el procedimiento, los recursos, en forma amplia determina cómo se debe ejecutar cada una de las sanciones que están establecidas en el artículo 121 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, los derechos, los deberes de los jóvenes sujetos a la ejecución, y también define el régimen disciplinario. Si bien la ley se dictó en el año 2005, el juzgado inició funciones hasta el 16 de marzo del 2007, con una competencia a nivel nacional. Somos el único juzgado a nivel del país, ubicado en el primer circuito judicial de San José. En este momento lo integramos 3 juezas y recibimos todos los expedientes que nos remiten los diferentes juzgados penales juveniles
del país, en el cual se dicta una sentencia y esta adquiere firmeza. Y esto es por una razón muy simple, puesto que en materia penal juvenil no hay un registro de delincuentes, entonces la única forma en que podemos enterarnos que un muchacho ha sido sentenciado es en el momento en que nos ingresa el expediente. Desde el momento en que el expediente ingresa al juzgado, lo primero que se hace es informar a las partes para que designen un defensor y un fiscal, y defensor y fiscal es el que va a conocer la situación particular de esta persona durante todo el proceso, desde que se inicia hasta que se dicta el cese de la sanción. Entre las funciones que establece la ley de ejecución están en el artículo 16 de la ley, que son resolver los incidentes de ejecución que formulen las partes, atender todas las solicitudes que presenten las personas jóvenes sentenciadas, visitar los centros penales, visitar el programa de sanciones alternativas, vigilar la estructura de los centros penales, establecer el fin de la sanción, llevar el cómputo de la sanción, velar porque se respeten los derechos de las personas jóvenes, cumplir las demás atribuciones que establece la ley, y esto en el sentido de que el artículo 136 de la Ley de Justicia Penal Juvenil también establece funciones que no fueron derogadas por la ley de ejecución. La forma de lograr este control de la ejecución, y que digamos es la principal diferencia de las funciones que existe en ejecución de adultos, es con esta disposición legal que existe para adaptación social, de remitir un plan de ejecución, remitírselo al juez. Este plan de ejecución es puesto en conocimiento de las partes externan su opinión, y posteriormente pues el juez aprueba o no este plan que se ha definido, que tiene que estar acorde con la sentencia que fue impuesta. Este plan deberá contener una descripción clara de los pasos que se van a seguir y de los objetivos pretendidos con la sanción. 8 días tienen los centros penales para emitir este plan de ejecución, y el programa de sanciones alternativas 1 mes. Y el seguimiento que se le da a este plan de ejecución es con los informes trimestrales. Cada 3 meses, Adaptación Social debe indicar qué es lo que ha ocurrido con este plan de ejecución. Cada una de las áreas técnicas debe informar cuáles son los avances que se han tenido, cuáles son los problemas que se tienen para lograr el objetivo, y así entonces realizar, si se requieren, modificaciones a este plan de ejecución para lograr el fin último, que es la reinserción del joven a la sociedad. Esto, como les indico, no existe en realidad en adultos, no se vigila la sanción ni el fin de la misma. Aparte de estos, que son los principales elementos, digamos, o incidentes que nos ingresan al juzgado, pues también existen otras formas de controlar la ejecución y otras gestiones que se presentan por parte de las partes, como son los informes de incumplimiento, los permisos especiales, que estos permisos, pues ayer oíamos a la licenciada Katia Góngora de las actividades que se están generando para eventos deportivos. No solo se piden para situaciones deportivas, sino también culturales y educativas, y también existen unos permisos que son cuando la persona privada de libertad tiene un familiar gravemente enfermo o murió su familiar, para que pueda asistir a las honras fúnebres. Las medidas extraordinarias de seguridad que se aplican cuando se da una situación o un conflicto dentro del centro que requiere el aislamiento de esa persona, su ubicación en una celda individual por un determinado tiempo. Están los ceses por doble condición, que esto es cuando la persona tiene la condición de sentenciado como persona menor de edad, pero también sentenciado como adulto. La suspensión de la ejecución, la reubicación de ámbito, cuando la persona adquiere los 21 años de edad,
de acuerdo al artículo 6 de la Ley de Ejecución, puede ser trasladado a un centro de adultos, se le va a seguir aplicando la Ley de Justicia Penal Juvenil y la Ley de Ejecución, pero su sanción la va a descontar en un centro de adultos. Las unificaciones de pena, las adecuaciones de pena, quejas, incidentes de enfermedad, el cese por muerte del sentenciado. En este aspecto, pues este año hemos visto un aumento considerable. Esto que les estoy mostrando aquí es un resumen del informe anual del 2015, pero este año hemos visto un aumento en estas muertes de jóvenes que están cumpliendo sanciones, y muchos están relacionados con esta guerra de bandas que se está dando de narcotraficantes. Esto que les estoy mostrando es una proyección del ingreso de los incidentes. Aquí ven la línea, marca la tendencia. En el año 2014 se puede ver un aumento considerable del ingreso, y esto se debe a una situación positiva para la materia penal juvenil, que es la creación y especialización de 7 juzgados penales juveniles, pero no se pensó que todo eso iba a ir al único juzgado de ejecución de las sanciones penales juveniles. Entonces ha existido un aumento considerable. Entre el 2013 y el 2015 hay un aumento de un 146% de la carga de trabajo, que eso pues resulta un reto que tiene ahora el juzgado. Se está solicitando a planificación realizar un estudio de las cargas de trabajo para que se refuerce con personal, pero no solo al juzgado, porque también esto es un efecto, o sea, somos un equipo, defensa y fiscalía están igualmente cargados de trabajo, y esto afecta el poder resolver con la prontitud que se requiere todas las causas. En el mes de julio terminamos con 1.134 jóvenes sentenciados. De estos 1.134, 1.077 son hombres, 57 son mujeres. De estas 1.137 causas, los delitos por los que se encuentran sentenciados, en color celeste ustedes pueden ver, son los delitos contra la propiedad, que implica un 47.14%. En anaranjado se encuentran los delitos contra la vida, un 26%, seguido de los delitos sexuales en amarillo, un 17%, en verde la infracción a la ley de psicotrópicos, un 4.26%, y otro tipo de delitos es el 4.46%. Dentro de estos delitos contra la propiedad, pues los delitos son robos agravados. De estas 536 causas, 480 son robos agravados, 20 son robos simples. En los delitos contra la vida estamos hablando de homicidios calificados, homicidios simples y tentativas de homicidio. Entonces podemos ver que realmente lo que está llegando al juzgado de ejecución son las causas más graves. En realidad no está llegando los delitos menos graves, sino que estos están quedando en los juzgados penales juveniles con soluciones alternas. Los que tenemos este 4.43%, en realidad se les brindó una oportunidad, una suspensión del proceso de prueba, una conciliación, y se incumplieron. El tipo de sanción, tenemos en verde un 70%, son las sanciones alternativas, y un 30% las sanciones de internamiento. Tenemos 341 sanciones de internamiento. De estas sanciones de internamiento, pues aquí dice una tabla cuánto se impone por año. Podemos verla aquí mejor gráficamente. Está concentrado de 1 a 10 años. Hay una disminución en los montos de 11, 12, 13, 14 años y un aumento en 15 años. Agrupado por quinquenios, tenemos que el mayor porcentaje son entre las sanciones de 0, o sea, de meses, a 5 años, un 42%, de 6 años a 10 años, un 41%, y de 11 a 15 años, un 16%. Los centros penales, en este momento tenemos 309 privados de libertad, concentrados en un 63%. En los centros juveniles, adulto joven y surquí, y en el Buen Pastor un 37% entre el Buen Pastor y el resto de centros de adultos. En el Buen Pastor tenemos solo 4 mujeres, en el Surquí hay 6 mujeres, en total son solo 10 mujeres sentenciadas. Esto
una distribución de acuerdo al gráfico. Y quien nos remite más sentencias es el Juzgado Penal Juvenil de San José, seguido de Limón, posteriormente Alajuela, Cartago, Heredia, Punta Arenas y ahí el resto de los juzgados. Entre los retos que tenemos se encuentran las medidas de seguridad con los votos de la Sala Tercera, que está estableciendo la posibilidad de que se apliquen medidas de seguridad a jóvenes. Ya se tuvo una conversación con los funcionarios de Capencol, que se está planeando la construcción de este centro, pero no está contemplada la población penal juvenil. Entonces, este es un reto porque es algo que puede llegar. El cumplimiento de penas en el extranjero, establecer un procedimiento adecuado, porque ya tuvimos una experiencia pues no de la mejor manera, entonces para que esto no se vuelva a repetir. La capacitación, la especialización en el examen para ocupar el cargo de juez de ejecución, porque como se indicó es totalmente diferente, y las suplencias las cubren jueces que lo que realizan es un formato de juez de ejecución de adultos que ni siquiera se les pregunta algunas veces de penal juvenil. Reformas legales, la detención provisional, los efectos de la rebeldía, los efectos de la incomparecencia a una audiencia, de acuerdo a lo que establece el artículo 29 de la Ley de Ejecución, mejorar las condiciones de la infraestructura y la capacidad de los centros penales, volverlos más abiertos, porque en realidad son centros sumamente cerrados, mejorar la atención técnica, y la oferta técnica que se da, obviamente otorgarles más personal, mejorar e incrementar las redes de apoyo. Aquí he escuchado también sobre el semi-institucional, en realidad, y que se requiere una reforma. En realidad yo no considero que se requiera una reforma, como dijo ayer el coordinador de la Defensa Pública, no hay que tratar de adecuar o querer implantar lo de adultos en penal juvenil es especializado, y dentro de la ley de ejecución y de la ley de justicia penal juvenil existe la sanción de internamiento durante tiempo libre, que en realidad no se aplica, y no se aplica porque no existe un centro donde los jóvenes puedan cumplir, que es lo que se asemeja a un semi-institucional. En realidad lo que se requiere es que Adaptación Social desarrolle los planes de atención y defina el centro en el que estas personas podrían cumplir. Ya esto incluso se había resuelto en una gestión que se había realizado en el año 2010, y esta era la indicación que se había dado, pero hasta el momento pues no existe ni ese plan de atención ni ese centro donde se pueda cumplir. Eso sería. Muchas gracias y disculpen por alargarme un poco.